2:45 hora local de Cairo, Egipto, correspondiente a las 0:45 horas de mediana de Greenwich de la madrugada del día sábado 22 de enero 2022. Hoy estaré junto a ustedes al micrófono Mohamed Abdelaziz y mi colega Joan Cabrera y del servicio técnico Temer el Wakil. Estimados radiantes, pueden escucharnos a través de la banda corta de 30 metros, frecuencias de 9.900 kHz, y pueden ponerse en contacto con nosotros vía nuestro correo postal Radio Cairo, programa español, apartado postal 566 Cairo, Egipto, o nuestro correo electrónico radiocairo@gmail.com. Además tenemos nuestra página oficial de Facebook, Radio Cairo, entre comillas, programa en español. Y la programación que les hemos preparado para esta noche es la siguiente. Comenzamos a las 2:47 con música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 exégesis del Corán, 3 noticiarios seguidos de comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 sermón del viernes, 3:35 gira micrófono, 3:50 canción árabe, 3:55 resumen de noticias y programación de mañana. Ahora pido a mi colega técnico Temer con el programa y la primera música árabe de esta noche. A continuación, amigos, el resumen de noticias. Egipto denuncia el ataque terrorista que tuvo lugar en Deali, Irak, y mató a varios soldados del ejército iraquí. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena, obviamente, los ataques mortales en Abu Dhabi por parte de los rebeldes houthis en Yemen. Cerca de 40 combatientes del grupo militante Daesh mueren en feroces enfrentamientos con las fuerzas de seguridad kurdas. Los mejores de Estados Unidos y los diplomáticos rusos no logran avances importantes en las pláticas sobre Ucrania, pero acuerdan seguir hablando para tratar de resolver la crisis. Los ministros de la Unión Europea piden más acciones para fortalecer y proteger las fronteras exteriores del bloque. Amigos, les tenemos las noticias en detalle a las 3. Ahora les dejo con una nueva edición de su programa semanal Exceso de Ucrania. Radio El Cairo presenta Exégesis del Corán. Muy buenas noches, estimados oyentes, y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Exégesis del Corán. Empezamos la edición de esta noche por la lectura en lengua árabe de la sura titulada La Reunión, versículos número 18 a 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados oyentes, estamos presentando el programa Exégesis del Corán. Acabamos de escuchar la lectura en lengua árabe de la sura titulada La Reunión, versículos número 18 a 23. Distinguidos oyentes, Dios exhorta a los creyentes y les ordena que le teman. Dice: creyentes, temed a Dios, que cada uno considere lo que prepara para mañana. Temed a Dios, Dios está bien informado lo que hacéis. Esto quiere decir que los hombres deben juzgarse ellos mismos antes que los juzgue Dios y guardar las buenas acciones para cuando estén ante el Señor. Él les informará de todo cuando hayan hecho en la tierra. Se cuenta que un grupo de gente muy pobre fue a ver el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Ese se entristeció mucho al ver en qué estado estaban. Entonces pidió a Bilal, el muadhino, que llamara para la oración. Terminado el rezo, el profeta predicó diciendo: creyentes, temed a Dios. Entonces pidió a los asistentes que dieran lo que pudieran, incluso si no era más que un dátil.
Todo el mundo respondió al pedido, lo que complació mucho al profeta, que diría: aquel que instituye una buena costumbre ganará una buena recompensa por seguirla. Esto, sin embargo, no disminuirá la remuneración de aquel que la aplique. Y al contrario, el que establezca una mala costumbre se verá afectado y será responsable de la misma con todos los que la apliquen siguiendo sus ideas. La sura titulada La reunión que estamos interpretando dice: no seáis como quienes, habiendo olvidado a Dios, hacen que se olviden de sí mismos. Estos tales son los perversos. Como dice el proverbio, según hagamos la cama, así dormimos. Y luego el siguiente versículo dice: no son iguales los miradores del fuego y los moradores del jardín. Los moradores del jardín son los que triunfan. A propósito de la grandeza del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, dice Dios por medio del mismo que todo el mundo debe respetarlo. Escuchemos el versículo: si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a estas humillarse y hundirse por miedo a Dios. Si tal es el caso de la montaña, tan firme y estable, ¿cómo sería el estado del hombre? Es posible que no se entrenezca. Aquí Dios culpa al hombre de la severidad de su corazón ante un Dios único, por lo que dice el Corán: es Dios, no hay más Dios que Él, conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es el poderoso, el fuerte, el sumo. Posee Dios los nombres y las mejores cualidades que afirman su grandeza y su perfección. Con esta última frase, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Exégesis del Corán. Muchas gracias a mis oyentes por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de mi colega Rabah Ari, aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Desde la madrugada, hora local de Cairo, Egipto, correspondiente a la 1 hora universal, tiempo de dar lectura a las noticias. Egipto denunció hoy el ataque terrorista que tuvo lugar en Diyala, Irak, y en el que murieron varios soldados del ejército iraquí. En una declaración para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Egipto afirmó su total solidaridad con Irak y sus medidas para mantener su seguridad y estabilidad.
Egipto también hizo hincapié en que Irak era totalmente capaz de erradicar elementos terroristas y sus partidarios. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, visitó hoy la tercera línea del metro, donde lo recibió el ministro de Transporte, Kamil El-Wazir. El presidente de Corea del Sur subió a un tren y escuchó una sesión informativa sobre el proyecto de la tercera línea del metro, mientras el ministro de Transporte dio la bienvenida al líder surcoreano que realiza una visita histórica a Egipto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó por unanimidad los ataques mortales en Abu Dhabi por parte de los rebeldes hutíes de Yemen como ataques terroristas atroces y pidió llevar a los perpetradores ante la justicia. El Consejo dijo en un comunicado que los miembros del Consejo de Seguridad condenaron en los términos más enérgicos los atroces ataques terroristas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el lunes 17 de enero, así como en otros sitios en Arabia Saudita. Por otro lado, más de 200 personas murieron o resultaron heridas en un ataque aéreo contra una prisión y al menos 3 niños murieron en otro bombardeo, mientras el prolongado conflicto de Yemen sufría una dramática escalada de violencia hoy. Casi 40 combatientes del grupo militante Daesh murieron en feroces enfrentamientos con las fuerzas de seguridad kurdas tras un ataque yihadista en una prisión en el noreste de Siria, según dijo hoy un monitor de guerra. Los 39 yihadistas murieron en batallas en la prisión de Gwarian y sus alrededores en la ciudad de Hasaka, cuando las fuerzas de seguridad kurdas intentaron frustrar una fuga masiva, según dijo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña. 7 miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, en sus siglas en inglés, lideradas por kurdos, dijeron que habían detenido a 89 militantes en el área de la prisión, donde continuaban los enfrentamientos. Es la segunda vez desde diciembre que Daesh atacaba la prisión en un esfuerzo por liberar a los reclusos. La fuente militar de la SDF dijo que el ataque a la prisión coincidió con los ataques de Daesh en Irak. Los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia no lograrán grandes avances en las pláticas sobre Ucrania hoy, pero acordaron seguir hablando para tratar de resolver una crisis que ha avivado los temores de un conflicto militar. Después de las conversaciones en Ginebra, el secretario de Estados Unidos Antony Blinken advirtió sobre una respuesta rápida y severa si Rusia invade Ucrania después de concentrar tropas cerca de su frontera, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú aún estaba esperando una respuesta por escrito a las demandas de garantías de seguridad. Pero ambos dijeron que estaban abiertos a un mayor diálogo, y Blinken vio motivos para esperar que se pudieran abordar las preocupaciones de seguridad mutuas. Blinken describió las conversaciones como francas y sustantivas y dijo a los periodistas que Rusia ahora enfrenta una elección. Las demandas de Rusia incluyen el cese a la expansión de la OTAN hacia el este y la promesa de que a Ucrania nunca se le permitirá unirse a la alianza militar occidental. Los ministros de las naciones de la Unión Europea, presionadas por cruces fronterizos no autorizados, pidieron hoy más acciones para fortalecer y proteger las fronteras externas del bloque, así como reglas para devolver a los migrantes a sus países de origen o donde comenzaron sus viajes.
El ministro del Interior de los países de la Unión Europea, incluidos Grecia, Polonia, Italia, Austria y Francia, que actualmente ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea, así como los países no alineados de Suiza y Noruega, asistieron a una conferencia de seguridad fronteriza en Vilnius, la capital de Lituania. La comisaria europea de Asuntos Interiores, Elva Johnson, y los jefes de los organismos de seguridad europeos como Europol y Frontex, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, también se unieron a las conversaciones. Los ministros describieron la afluencia de inmigrantes como dramática y instaron a tomar medidas rápidas, incluido el refuerzo de las fronteras de la Unión Europea y la represión de los traficantes de personas para proteger tanto a los ciudadanos de la Unión Europea como a las vidas de los inmigrantes y refugiados de Oriente Medio, África y Asia, que emprenden viajes peligrosos a llegar a Europa. Amigos, con esa última frase hemos llegado al final de nuestro boletín de noticias de esta noche. A continuación, amigos, les tenemos comentario político con mi colega, pero después de este intervalo musical. La región sur de Libia se ha convertido en una base para los movimientos rebeldes africanos y la inmigración ilegal que pedían al Ejército Nacional Libio que liberara y purificara el sur, controlara el orden y acabara con el estado de caos, contrabando y extorsión practicado por milicias y mercenarios infiltrados en la frontera libia. En este contexto, el Ejército Nacional de Libia dio instrucciones para lanzar una operación militar a gran escala en el sur del país, la primera de ellas en 2022, con el objetivo de expulsar a las organizaciones terroristas, los cárteles de la droga y a las bandas de contrabando e inmigración clandestina que toman la región como refugio desde el cual propagan el extremismo y la criminalidad al resto de Libia. El comandante de las operaciones del sur y de la región militar de Sabha, el general de división Al-Mabruk Sahban, dijo en comunicados de prensa que las fuerzas del Ejército Nacional han lanzado una campaña militar amplia y exhaustiva en el sur para imponer la seguridad y que tienen como objetivo a las bandas involucradas en el narcotráfico, el contrabando y la inmigración ilegal, así como los grupos armados que lanzan operaciones terroristas contra las Fuerzas Armadas. Según Sahban, la segunda fase de la campaña incluye gasolineras ilegales que distribuyen combustible de contrabando a precios elevados, sobre todo porque el proceso de distribución en los depósitos de combustible de Sabha es injusto debido a la falta de supervisión, donde hay una gran manipulación que involucra a las estaciones de distribución y otras partes. Desde el 2011, el sur ha sido testigo del deterioro de las condiciones de seguridad, sociales y económicas, y las bandas de inmigrantes ilegales, los traficantes de drogas y las células durmientes de Daesh han estado activas allí, que lo han tomado como un refugio seguro debido a su vasta extensión y a la distancia de los ojos de las autoridades. Las pandillas también pasan armas de contrabando a las milicias en toda Libia. Un estudio elaborado por Carnegie Endowment for Research tras la caída del gobierno de Muammar el-Gaddafi en 2011, titulado Línea fronteriza del caos, donde se indicó que el sur de Libia causa grandes problemas a sus vecinos,
porque el contrabando de armas y personas fluye libremente desde todas las partes del Magreb debido a los grupos étnicos y sus derechos vínculos con las redes del crimen organizado que unen a la región. El ejército libio lideró las batallas para purificar el sur de estas bandas criminales y organizaciones terroristas en una guerra feroz contra muchas partes, sobre todo la hermandad, los rebeldes y los mercenarios. Aunque Al-Qaeda ha sido objeto de fuertes y sucesivos ataques por parte del ejército libio, la organización terrorista insiste en hacerse un hueco en la región, pues Libia es la última esperanza para su presencia en la región norteafricana. Pues de esta forma ya hemos llegado al final de nuestro comentario político. A continuación, amigos, les dejamos con una nueva edición de su programa semanal Música de América Latina. Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Música de América Latina. Amigos, voy a estar con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. Estimados oyentes, estamos hablando sobre Omar Portuondo, la travesía por la orquesta Anacoana, la presencia en el cuarteto Las de Aida junto a su hermana Haití y las excepcionales Lynette Bucre y Muriama Cicada, con quienes formarían una de las más importantes agrupaciones vocales femeninas de nuestra música. Liderado por la pianista Aida Diestro, el compartir escenarios con diversos momentos de su trayectoria con Edith Piaf, Pedro Vargas, Rita Montaner, Paula de Nieve, Penny Murray o Nat King Cole le aportaron una riquísima experiencia que le permitió hoy ser redimensionada en este producto, donde comparte con algunos de ellos o otros disímiles maneras de hacer y decir, sobre los que graba su voz en el año 2010. Estimados oyentes, ahora vamos a escuchar a este espacio musical de Omar Portuondo con su canción Aurora. Lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo diera, Todo te lo diera contento. Porque tu pensamiento no apartarás de mí. No apartarás de mí. Pero, ¿cómo no? Pero como no Me has querido y lo que te ofrecí. y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza, Muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, todo, nada te puedo. nada te puedo
lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza, Muere la esperanza que adoro, pues teniendo. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de la edición de esta noche. Les espero en próximas ediciones con su música y canciones de América Latina. Mis saludos, Mahmoud Qod, Benisma Sobeah, y saludos por mi parte, nuestro operador Karim Yunis, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio Cairo presenta Sermón del Viernes. Amigos oyentes, muy buenas noches, bienvenido a un nuevo Sermón del Viernes. Este viernes les tenemos, vamos a hablar de otro tema. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán: Dios ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia, pero prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta para que reflexionen. Corán, Sura número 16, aya 90. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adornada, excepto Allah. Atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen con benevolencia hasta el día del juicio final. Entrando en materia, el establecimiento de los valores en las sociedades pone en manifiesto el grado de civismo y progreso que posee, y contiene el secreto y la esencia de su unión, cohesión y de la estabilidad. Esto es crucial, pues el colapso de las sociedades se debe, en primer lugar, a la caída del sistema de los valores comunitarios. Las sociedades que no se constituyen a base de la ética tendrían que soportar entonces los factores de su desaparición por haberse apoyado en unas bases frágiles y defectuosas. Bienaventurados el poeta que dice: ciertamente las naciones se construyen a base de las moralidades y se caerán cuando sus moralidades se desaparezcan. No hay lugar de duda de que nuestra religión verídica prestó especial atención a los valores comunitarios que preservan la idiosincrasia de la sociedad y fortalece sus pilares, ya que la preservación de los valores y la moral representan el fundamento básico de esta auténtica religión. De ahí que nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: no he visto enviado sino para perfeccionar las moralidades sublimes. Entre los valores comunitarios se destacan el principio de cooperación, interdependencia y la convivencia común en armonía con los demás, los cuales deben ser un interés colectivo de toda la sociedad, pues la patria pertenece a todos los ciudadanos independientemente de su religión, color de piel, raza o género. La práctica de estos valores debería contribuir a exterminar el individualismo, el egoísmo y el amor propio, así como conducir al cumplimiento real del principio de la fraternidad humana, que construía una sociedad coherente basada en el amor y la filantropía. En este sentido, Allah, alabado sea, dice que cooperen con ellos a obrar el bien y impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la honestidad.
y tengan temor de Dios. Dios es severo en el castigo. Corán, Surah número 5, ayah 2. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, ternura y colaboración es como el cuerpo humano, que si se duele en él un órgano, se resiente el resto del cuerpo experimentando fiebre y insomnio. En otro hadith nos exhorta diciendo: ciertamente los de la tribu del Ashari, cuando se les acababan las provisiones en la lucha contra el enemigo o cuando sus familias tenían escasez de comida en Medina, juntaban todas sus pertenencias en un trozo de tela y después las repartían con una sola vasija por igual entre ellos. Así, pues ellos son los de míos y yo soy de ellos. Del mismo modo, los valores comunitarios incluyen el consuelo, el brío, el sacrificio y el altruismo, que fortalece la coherencia comunitaria y nacional, así como promueve el espíritu de afecto, fraternidad y transparencia entre los miembros de la misma sociedad. El poeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hace referencia a dichos valores cuando prohibió la enemistad y la envidia y la ruptura de los lazos fraternales, tal y como está mencionado en el hadith siguiente: no os envidiéis unos a otros, no bujéis para implicar a los demás, ni os odiéis unos a otros, ni os deis la espalda, ni ofertéis la mercancía cuando el comprador haya acordado la compra con el otro vendedor. Y sed, oh siervos de Allah, hermanos. El musulmán es hermano del musulmán, no es injusto con él ni lo traiciona, no le miente ni le desprecia. El temor de Allah, el taqwa, está aquí mismo, señalando su pecho 3 veces. Es suficiente maldad para una persona despreciar a su hermano musulmán. Todo musulmán es inviolable para el otro musulmán en su vida, honor y bienes. También el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: Allah acude en ayuda de aquel que acude en ayuda de su hermano. A quien libra, a quien recibe de su hermano una de las desgracias de las que se encuentre expuesto aquí en la vida mundana, Allah le librará de otra en el día de juicio final. Y a quien oculta los defectos de su hermano, Allah le ocultará los suyos en el día del día de juicio. Cabe resaltar que dentro de los valores comunitarios se encuentra el valor de coayudar a los huérfanos, a las personas con discapacidad, los débiles y los mayores, a los ancianos. Esto es catalogado como una obligación religiosa, nacional y humanitaria. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: quien se refuerza para ayudar a una viuda y a los pobres es como aquel que lucha en jihad por la causa de Allah y como el que está de pie por la noche rezando sin descansar y ayuna continuamente sin romper su ayuno. En otro hadith dice: ¿acaso Allah los ayudaría a vencer y los proveería si no fuera por los débiles que hay entre ustedes? De hecho, el Islam considera los logros de las personas con discapacidad como una fuerza adicional para la sociedad y un modelo a seguir para los demás. Les abrió todas las puertas para que pudiesen desempeñar activamente el papel que les corresponda en la sociedad. Por este motivo, Abdullah ibn Maktum, que Allah esté complacido con él, fue muezzin
o almohadano del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quien le confió varias veces la gestión de los asuntos de Medina, donde dirigía las oraciones y cuidaba los asuntos de los creyentes. Amigos oyentes, todas las alabanzas de Allah pertenecen a Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre el profeta Muhammad, sus compañeros, sus familiares y todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Entre los valores comunitarios más importantes se encuentra el valor de comprobar las noticias antes de difundirlas. La legislación islámica enfatiza sobre este principio tan simple y advirtió los rumores a base de que la propagación de los rumores propone destruir las comunidades por dentro y difundir la depresión y la desesperación entre los ciudadanos. Si dice: oh creyentes, si una persona que transgrede se les presenta con una noticia, corroboren su veracidad y no sea que perjudiquen a alguien por ignorancia y luego se arrepientan de lo que hayan hecho. Corán, sura número 49, aya 6. Además, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: es suficiente que un hombre sea mentiroso con solo ir transmitiendo todo lo que escucha. Hasta aquí, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro sermón de este viernes. Aquí Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio Cairo presenta Gira del Micrófono. Amigos oyentes de Radio El Cairo, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa Gira del Micrófono. El micrófono de esta noche viaja al Ecuador para encontrarnos con señora Verónica Ora Abril, una directora y productora de cine. Señora Verónica, una directora que obtuvo muchos premios y tiene muchas películas en el cine ecuatoriano y en el cine de América Latina en general. Ahora tenemos el gusto de encontrarnos con señora Verónica, la directora y la productora de la película Cuando ellos se fueron, una película que se presenta en estos días en el Cairo dentro de las actividades de la Semana del Cine Iberoamericano. Bienvenida, señora Verónica. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias también por la acogida que le han dado a nuestra película allá en Egipto. Muchísimas gracias, de verdad estamos muy agradecidos y honrados por poder tener este espacio. En primer lugar, antes de empezar en hablar sobre la película de Cuando ellos se fueron y sobre su participación en la Semana del Cine Iberoamericano, queremos saber su punto de vista y su opinión sobre el evento en general, como un evento de lengua española o Brasil que se presenta en un país árabe como Egipto cada año. ¿Cuál es su opinión y cuál es su punto de vista sobre esta gran actividad que se celebra cada año en Egipto, la Semana del Cine Iberoamericano? Y es una buena idea de celebrar como estos eventos en países de un pueblo árabe que no habla español, pero entiende el cine. Creo sin duda que estos espacios son muy valiosos. Permiten que al llevar nuestro cine hacia sus salas podamos mostrar una parte de nuestra cultura, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón también. Si bien no compartimos quizás idioma, no compartimos mucho de nuestra cultura, finalmente habrán cosas, habrán situaciones, sentimientos con los que
la comunidad, el público de allá se identifique con nosotros, y eso es a través del cine. Entonces estamos obviamente agradecidos con ese espacio, deseamos que siga sucediendo por muchos años más, que muchas películas se puedan mostrar y que ustedes puedan disfrutar de todo lo que nosotros como latinoamericanos tenemos para dar y mostrar. Sí, estupendo. Ahora también queremos saber más sobre la película cuando ellos se fueron. La película fue producida en 2019. Durante estos 3 años, ¿en qué festivales participó la película? ¿Obtuvo premios o no? ¿Cuál es la reacción de otros pueblos sobre la película? Queremos un vistazo general sobre cuando ellos se fueron desde el inicio de su producción hasta ahora. El camino de la película ha sido un camino largo. La película arrancó en el año 2013 ganando en Bolivia el Talent Doc en Bolivia. Fue un espacio abierto para cineastas de Perú, Ecuador y Bolivia, y nosotros ganamos con Cuando ellos se fueron, representando al Ecuador. A partir de ese premio, la película ha tomado un camino desde espacios de formación, luego espacios de supervisión del corte, de Radcats en distintos países también. Luego, cuando la película estuvo lista, ya primeras muestras o festivales. Su premier mundial fue en Visions du Reel en Suiza. Esa fue también una bendición para el proyecto, porque a partir de esa premier se le abrieron otros espacios que se interesaron por la película, espacios en los que seguramente están atentos en sitios como Visions du Reel. Ha tenido premios, por ejemplo, ha estado seleccionada en el DOCBAS en Buenos Aires, ha sido premiada en Ecuador también en su etapa de desarrollo y en su etapa de producción y postproducción también, por el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, que ahora se llama IFCI. También estuvo en Chile, ganó algunos premios, en Santiago en el FEMCINE, ganó 2 premios también cuando estaba en proceso de realización. Fue la película de clausura del Festival EDOC acá en Ecuador. Se mostró en Guayaquil también en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, estuvo en Madrid en el Festival Línea Cine Imaginaria, que es un espacio igual para cine latino. Fue representante de Ecuador para la OEA en Madrid también. Estuvo en Arica, en el Arica Doc, en el Festival Arica Doc en Chile. Estuvo en Nueva York, en el Dumbo Film Festival, y ganó como mejor película del mes de julio en este festival. Estuvo también en el Festival de Cine de Minneapolis y ganó como mejor película por votación del público. Estuvo en el Festival de Cine Cunturniahui acá en Ecuador, en otras provincias, en Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, que es un festival interno también. Estuvo en Génova, en el Festival Filmar, volvió a Chile, al Festival de Cine de Chiloé. Tuvo un reconocimiento acá en la Asamblea Nacional del Ecuador, condecoraron a mi persona y a la película por el proyecto. Luego también estuvo en España en el Mont Filmat, en el FITBA en Buenos Aires. Estuvo en Marruecos y ganó el Prix de documental, también un premio de documental. Está en este año en Cine Latino en Alemania, y ahora tenemos también el gusto de poder estar con ustedes en el espacio de Egipto. Entonces, cuando ellos se fueron, viajó a muchos países y festivales y eventos cinematográficos. Enhorabuena, Verónica, por este gran logro. Pero quiero saber, usted tiene muchas obras, tiene obras, películas.
¿Cuál es la obra más cercana a su corazón? ¿Es ellos como cuando ellos se fueron solo o tiene otra película que también tiene el mismo éxito o semi nivel de este éxito de cuando ellos se fueron? Queremos saber más sobre sus obras, sobre su película en esta carrera. Aproximadamente desde el año 2004 he tenido la posibilidad de ser parte de varios proyectos que se han realizado acá en Ecuador, algunas películas que me han permitido ser parte de sus equipos de producción, literalmente desde pasante de producción, que es el cargo más pequeño en la escala de above the line o below the line, es quizás lo más bajo dentro de la estructura, es la persona que pasa el café, que levanta los cables, que ayuda con lo que sea necesario, y así es como empecé. Luego me permitieron ser parte del equipo de asistencias de producción, como asistente de producción, ya no pasante. Luego pude trabajar como coordinadora de producción en otras películas, en una película de un famoso director acá, que es Sebastián Cordero, muy, muy querido y muy aclamado por todos acá. Fui coordinadora de producción de una de sus películas y luego ya productora ejecutiva o parte del staff de productores ejecutivos o de productores asociados de algunas otras películas acá en Ecuador. Siempre he estado en el departamento de producción de las películas en las que he podido participar, porque en realidad mi formación principal o mi trabajo ha estado enfocado en la producción. Soy productora más que directora quizás. Ahora, siempre anhelé hacer una película, hacer varias películas documentales. Yo estudié cine queriendo hacer cine documental. En Ecuador, vivir de hacer cine documental es complicado. Entonces, entendiendo esa realidad, decidí trabajar como productora. Me encanta la producción. Soy una productora que le pone muchísimo corazón a todos los proyectos que llegan a mis manos, del tipo que sea. Yo amo hacer producción. Respiro como productora, de verdad, me gusta muchísimo. Sin embargo, esta es mi ópera prima. Cuando ellos se fueron, es mi primera película como directora. Y creo que mi formación como productora hizo que cuide tanto el proceso de mi primera película. Yo anhelaba tener un primer proyecto que no se quede en el camino, un primer proyecto que de verdad esté listo para mostrarse y que cuando yo lo vea en la sala de cine realmente me represente como ser humano, como cineasta, como hija, como esposa, como nieta, como una persona que de verdad tenía algo para contar y para compartir. Cuidé todos los detalles de mi película, desde la fotografía hasta el último crédito. Me preocupé de que no le falte un punto ni una coma al proceso. Y este ha sido un proceso que, gracias a Dios, se ha llevado de la mejor manera según mi proceso, mi necesidad, ¿no? Es por eso creo que con mucha paciencia, mucho tiempo y quizás con muchos fracasos también, la película que ahora están mirando allá o que la van a mirar próximamente, que es Cuando ellos se fueron, es mi primera película como directora, no es mi primera película como productora, pero definitivamente creo que a partir de esta película se pueden dar otras oportunidades y posibilidades justamente por el cuidado que le tuve y le tuvimos como equipo a este primer proyecto. Qué buenísimo, señora Verónica Aro Abril. Teníamos mucho gusto de encontrarnos con un personaje como usted, que tiene muchos éxitos y muchos logros en su carrera laboral. Enhorabuena por todos los logros y premios, sus películas, obras, todo.
al final de nuestra entrevista, después de agradecer a usted, ¿qué quiere usted decir a nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de Radio El Cairo en América Latina en general y en el Ecuador en especial? ¿Qué quiere usted decir y qué quiere transmitir a nuestros amigos oyentes que nos escuchan y también que se escucha en este programa Gira del Micrófono de Radio El Cairo? Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros en Radio El Cairo. Esperamos encontrarnos con usted otra vez, pero la próxima vez será en vivo en El Cairo con una película nueva y con logros y premios nuevos. Muchas gracias. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها والدنيا دي كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها لمعانيها. ازاي بيقولوا الناس عنها دنيتها حزان، والسحر ده كله عايش منها اشكال والوان، الزهر ده وصفوا للعين وصفوا للعين، والورد ده جرحوا قلبين جرحوا قلبين، والدنيا دي مخلوقة لاتنين، واحد هنا والتاني فين. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها والدنيا كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها على معانيها. اللي تقول الآه بتقول من قلبك في دواء والدواء موجود هنا عنك. اللي تقول الآه بتقول من قلبك في دواء والدواء موجود هنا عنك. مهما الأمل طالت ليالي ولا الحبيب بعد السراضي مهما الأمل طالت ليالي ولا الحبيب بعد السراضي دور عليه يمكن تلاقيه جنبك ولا انتش حاسس بيه، وهتسمع غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها وهقول لك كلمة وتقول لي كلمة، احنا اللي نكمل معانيها لمعانيها. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها والدنيا كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها لمعانيها.
كاتب رسايل بين شطين يا حلو يا اسمر، لولا سمارك جوا العين ما كان تنور. كاتب رسايل بين شطين يا حلو يا اسمر، لولا سمارك جوا العين ما كان تنور. يا حلو يا اسمر، 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 يا حلو يا اسمر. يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر. دنيا من بعدك مرة، أسائي وادينا الحياة. ده اللي يدوق طعمك مرة، ده اللي يدوق طعمك مرة، ده اللي يدوق طعمك مرة، ده اللي يدوق طعمك مرة. من المستحيل أبدا ينسى، يا نعمة من الخلاق يا نيل. بميتك تريا يا نيل، يا نعمة من الخلاق يا نيل. وميتك تريا يا نيل. يا حلو يا اسمر، 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 يا حلو يا اسمر. يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر.
علينا ملوش آخر قال القلوب بتعيش بهواك خيرك علينا ملوش آخر قال القلوب بتعيش بهواك خلتنا نحكي ونتفاخر خلتنا نحكي ونتفاخر خلتنا نحكي ونتفاخر خلتنا نحكي ونتفاخر على الوجود كله ذكرك يا ريحة من الأحباب يا نيل وأهلي مش أغراب يا نيل يا ريحة من الأحباب يا نيل وأهلي مش أغراب يا نيل يا حلو يا أسمر 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 هاتي برسايل بين شطين يا حلو يا أسمر لولا سمر. Amigos, antes de cerrar nuestra emisión de Radio Cairo para las Américas y España, este es el resumen de la última hora. Egipto denuncia el ataque terrorista que tuvo lugar en Delhi, Irak, y mató a varios soldados del ejército iraquí. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena unánimemente los ataques mortales en Abu Dhabi por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Cerca de 40 combatientes del grupo militante Daesh mueren en feroces enfrentamientos con las fuerzas de seguridad kurdas. Amigos, de esta forma ya hemos llegado al final, pero antes les recordamos la programación que les hemos preparado para mañana. Mañana les tenemos música de América Latina, Egipto, el mundo, amplíe sus conocimientos y rincón de la economía. Agradecidos por la atención que nos han dispensado, nos despedimos muy cordialmente de todos ustedes. Amigos, al micrófono, mi colega Joan Cabrera, Mohamed Abdelaziz en el servicio técnico Temer, el Wakil, aquí Cairo, Servicio Internacional desde Egipto.